La cultura portuguesa, nuevas oportunidades y el deseo de escribir su propia historia trasladaron a Javier a la capital de este país. Este bibliotecólogo, fotógrafo, antropólogo, director de cine y, por supuesto, aragonés, reside en Lisboa desde hace 18 años. Laura, estoy aquí. Ah, vale. Hola, Javier. Buenos días. Sal de casa, hombre, caracol, que hace un solazo enorme. Ya salgo y te voy a enseñar mi barrio, ¿vale? ¿Qué barrio es el tuyo? Alfama. Pues vamos a perdernos por Alfama. Venga, hasta ahora, ya abajo. María, te quemas el alma de noche. ¿Y a quién quieres? Hemos venido aquí a un mirador que también está muy cerquita de mi casa, que es el Mirador de Grasa. Lisboa tiene un montón de colinas y da para ver el resto de las ciudades de cualquiera de ellas. La llaman la ciudad de las 7 colinas, ¿no? Hay gente que dice que hay 7, hay gente que dice que hay más. A partir del terremoto de 1755, una colina se partió en 2 y por tanto la cuenta ya no sale también muy bien. Vamos a dejarlo allí, que en el terreno del mito, que siempre es más bonito. ¿Y qué podemos ver desde este mirador espectacular? Bueno, allí al fondo está el puente 25 de abril. Antiguamente, antes de la Revolución, era el puente Salazar, el nombre del dictador aquí en Portugal. Y luego a la izquierda tenemos el castillo de San Jorge, o Castillo de los Mouros. Tiene ese nombre que a los aragoneses les sonará, porque aparentemente San Jorge era el patrón de los cruzados y en honor a él se dio el nombre al castillo. ¿Por qué decidiste dejar Aragón para venir aquí a Lisboa? Bueno, yo tenía una idea así bastante romántica de Lisboa, y de hecho Lisboa era una ciudad romántica, una ciudad un poco decadente. Al principio no sabía muy bien si era definitivamente o no, fue como una pequeña aventura y poco a poco me fui quedando hasta hoy. Media vida aquí y media vida allá. ¿Tienes el corazón dividido? Bueno, aparte de mis amigos y mi familia, ¿no?, que siempre los echas de menos, a lo mejor algunas montañas, que esto es todo muy plano. Aquí en Portugal creo que el pico más alto tiene 1000 metros, así que ir de vez en cuando a los Pirineos y caminar allí por las montañas. Bueno, ya que estamos aquí, un saludo y besos para todos. Dancei contigo é mal dizer. Ahora sí que sí, hemos llegado al meollo y a los entresijos de las calles de Alfama. El barrio más antiguo de Lisboa. Antes de la llegada de los romanos ya había aquí asentamientos, luego vinieron aquí los romanos y es un barrio que fue creciendo como un pequeño laberinto. Ahora, sin embargo, este laberinto ya no se usa para defensa, sino que se ha convertido en un atractivo para el turismo, como podemos ver en esta plaza. Toda Lisboa se ha convertido en una atracción turística. Portugal está de moda, tenemos aquí ahora millares de turistas todos los días, ya no importa si es verano o es invierno. A pesar de ello, sí que es un sitio donde se puede saborear un poquito la ciudad de Lisboa. Digamos que es así una cosa más castiza todo esto, ¿no? Porque aquí todavía viven algunas viejecitas así. Cuando nos imaginamos así una cosa pintoresca, si una viejecita tendiendo la ropa, y por tanto, bueno, tiene esos toques así de pintorescos. Mira los chupitos típicos de... Pero bueno, ¿esto qué es? Es un licor que está hecho de ginjas, que es parecido al madroño y que es típico aquí de Lisboa también. La señora Viciña de aquí, no, Eduardo. Pronto, está vendiéndolo. ¿Y vosotros cómo habéis llegado aquí? ¿De dónde sois? Somos compañeras de trabajo y vivimos en Bruselas. Y como esta es portuguesa, pues digo, pues vamos para Lisboa. Hoy no puña ahí los pies. ¡Ahí va! No, ya lo he puesto ya. Aragoneses por el mundo tiene suerte. Gracias. Gracias. Bueno, chicos. Que lo paséis muy bien. Gracias. Un placer conoceros. Na 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 na. Nubian Queen. Mira, pues esto todavía no es hora de punta y los tuk-tuks, los tranvías están por todos lados. Hay unos grandes embotellamientos por aquí. Madre mía, es que te perdemos, ¿eh? Pero esto de los tuk-tuk, ¿qué es exactamente? Bueno, es una nueva atracción turística que alguien inventó y que rápidamente fue replicado por otras empresas. Así a ojo de buen cubero igual hay 20. Sí, ahora a partir de las 10 de la mañana, casi cualquier día, tenemos aquí montones de gente. Después de los tranvías, podrá ser así ya casi un icono de la ciudad de Lisboa. ¿Y ahora dónde nos has traído? Aquí acabamos donde hemos empezado, allí está mi casa, allí al fondo ese edificio amarillo donde me has cogido al principio tendiendo la ropa. Esto tiene dos nombres, Santa Lucía o As Portas do Sol. Se te alegra el alma cuando ves aquí el río, cuando ves el barrio aquí a mis pies, que es Alfama. Aquí mi casa es el límite entre Alfama y otro barrio, que es São Vicente de Fora. ¿Y en Zaragoza qué barrio tenías? También frontera, entre Cuéllar y Torrero. Por tanto, soy siempre un ciudadano de frontera.
Ya veo. entre barrios. ¡Aupa! Aragoneses por el mundo. ¡Bienvenidos a Lisboa! ¿Dónde nos encontramos ahora mismo, Javier? Pues este es el monasterio de São Vicente de Fora. Está dedicado al santo que nació en Huesca y que vivió en Zaragoza, ¿Ah, sí? que fue martirizado en Valencia. Sus restos fueran echados para que las fieras se los comieran por el emperador Diocleciano, pero las fieras no se lo comieron porque un cuervo le protegió. Cogieron los restos de San Vicente, los metieron en un barco y 2 cuervos protegieron la ruta de San Vicente hasta Lisboa. Por eso San Vicente hoy es el patrón de Lisboa y podéis ver en todas las calles el símbolo del barco y los 2 cuervos. Todo este colorido, todo este jaleo, todo este turismo, ¿dónde estamos? Estamos en el rastro de Lisboa, que se conoce como Feira da Ladra. En Lisboa hay 2 rastros, uno que sería como el de Zaragoza, con ropa, comida y esas cosas, y este donde encuentras todo, desde trastos viejos, ropa, artistas, artesanía, comida biológica, un poquito de todo. Lo que no puede faltar es el corcho. Sí, porque Portugal es el productor mayor de corteza del mundo. Tiene montones de cosas hechas con corteza, como estos monederos, bolígrafos. ¡Ole! ¿Ves? ¿Qué te parece, ¿Qué dominio del abanico? Feira da Ladra significa el rastro de la ladrona, ¿no? Exactamente. Me imagino que como en Zaragoza, cuando existía el rastro de la Plaza de Toros, que decían que lo que se robaba por la noche se vendía allí por la mañana. Así que aquí tradicionalmente también se vendían muchos de esos trastos viejos o cosas que no se sabe de dónde han salido. Pero también sí que vemos cosas que parecen de coleccionista, ¿no? Sí, aquí tenemos 2 cosas. En portugués es diferente que en castellano, que existe villería, es una cosa vieja. Antigüedade sería lo que nosotros denominamos antigüedad. O sea, que verdaderamente aquí hay objetos que cuentan historia. Sí, esto es uno de los carteles que había durante la época revolucionaria del 25 de abril. También tenemos aquí Eurovisión. No me digas. Fado. Tenemos aquí todo Portugal. Carlos do Carmo es uno de los fadistas más conocidos actualmente, ya tendrá sus 70 años, pero claro, la reina del fado es Amália Rodríguez, que todos conocen hasta en España. Tenemos también representaciones de todos los países, como nuestro gran Julio Iglesias. ¡Hombre! Un aplauso para Julio Iglesias, por favor. Y lo sabes. Sí, lo sabes, ahí está. En esta zona del mercado Tenemos aquí desde zapatos viejos, herramientas, perfumes, juguetes. Quero telemovela, olha. Teléfono. ¿Qué? Oferta. Tenemos aquí la Virgen de Fátima, que es como la Virgen del Pilar de Zaragoza, Vale. pero en Portugal. Nos lo está regalando. ¿De verdad? Pues muy obrigada. ¿Por cuánto puedo comprar esto? É 5 euros só. ¿5 euros? Aquí se lleva el regateo, ¿no? Sí, sobre todo con estas cosas así más viejas. Pero bueno, todo en general, puede regatear. Como muy doble €1. No, €1 não. Mas isto, olha, isto já está todo velho, todo gasto. é velho, mas está novo. 2,5. Fico assim. Acha que sim? Sim. ¿Hay trato? Pronto. Então, tome. ¿Es buen negociante? É mais ou menos. Muchas gracias. Graças. Tchau. De- Tchau, tchau. Que vaya muy bien. Saúde e os aragones por todo o mundo. Ahora que ha caído la noche en Lisboa, nos has traído a uno de los muchos barrios que hay en esta ciudad. Estamos en el barrio do Chiado, que es un barrio, en este momento, un barrio de lujo de la capital. Pero este barrio tiene una historia triste, hubo un incendio, ¿no? Y algunas de las casas que nos rodean, algunos de los edificios se quemaron. Afortunadamente, el barrio fue reconstruido de una forma muy fiel. Fue un arquitecto portugués que se llama Cisa Vieira, que ganó el premio Pritzker y que dejó esto tan bonita como está en este momento. Parece que no hubo ningún incendio ni nada de eso. Y en cualquier caso siempre tenemos tiendas como esta que se conservaron y que todavía hoy podemos ver. Consiguieron mantener aquí un encanto en el barrio y creo que es un barrio así con mucha vida. Resurgió de sus cenizas. Y ahora vamos a ver el Cine Ideal, Cinema Ideal. Es un sitio de cine independiente, de los pocos que van quedando ya en Lisboa. Solo tiene una pequeña salita. Anteriormente esto era un cine porno y ahora pues se ha convertido en una cosa completamente diferente. Es cine portugués independiente, cine europeo independiente, buen cine en general. Aquí tenemos Os Verdes Anos, que es un filme, una película, digamos así, de la época del neorrealismo. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? A Pedro Costa, que es uno de los nuevos directores del cine portugués. Tú tienes una faceta cineasta, tú eres director de cine también.
Sí, en estos momentos estoy trabajando en otras cosas también, pero sí, he hecho varios pequeños proyectos y mi primer largometraje que fue el año pasado, que es un documental alrededor de la ciudad de Lisboa, específicamente sobre la cultura y la comunidad china aquí en Lisboa. El título original es O Som do Bambú, que en español sería así una cosa como El sonido del bambú. ¿Ese proyecto llegará algún día a Aragón para que los aragoneses lo disfruten? Pues esperemos que sí. Lo intentaré. ¿Qué tal si nos tomamos un pastel de nata? Esto es imperdible en Lisboa, de los postres más tradicionales aquí de Lisboa, y este es uno de los lugares donde mejor lo hacen. Tenemos la oportunidad de comer un pastel, como veis allí, recién hecho. Lo hacen desde que abren hasta que cierran, están haciendo pasteles de nata y por tanto está siempre fresquito. ¿Cuántos pasteles acostuman vender en un día normal? Un día, por volta de 5.000. 5.000. ¡Wow! En un día de fiesta, 8.000, chicos. ¿Por qué están tan buenos? ¿Es secreto? ¿Haces los honores? Bueno, yo le pongo canela. Venga, canela para todos. Está bueno. Está fantástico. Tú no te cansas de comer los pastelitos de nata, ¿no? Aunque lleves aquí casi 20 años. No, yo cada vez que paso por aquí vengo a comerme uno. Con esta dulce despedida podemos decirte hasta pronto. Muchas gracias por haber venido y saludos a todos allí en Zaragoza y en el resto de Aragón. Chao, chicos. Chao. Adiós. Adiós.